¿Es un turbillón? ¿Es un carrusel? Quédate porque hablaremos de este tema en la reseña completa de este reloj Aesop. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo los saludo con una nueva reseña para el canal y en esta ocasión le tocó este reloj muy especial que vieron hace poco en el canal. No tuve tanto tiempo con él porque se vendió muy rápido. Un amigo me lo vio puesto en la universidad y se lo quiso llevar. Así que bueno, estoy grabando la reseña. No lo pude utilizar tanto, sin embargo les puedo decir que en mi experiencia me dejó un gran sabor de boca y vamos a hablar un poquito sobre ello. Pero antes los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo constantemente. Y déjame un like y un comentario en este video si te gusta esta clase de contenido. Vamos a comenzar hablando de las especificaciones del reloj, que tiene 42 milímetros de diámetro, 48 milímetros de altura, 13.5 milímetros de grosor, lo cual lo hace un reloj bastante espeso, aunque para la complicación que tiene yo creo que es bastante aceptable y además no se viste mal. Trae una correa de piel, no de muy buena calidad, está hecho de acero inoxidable. Tiene cristal de zafiro en la parte de enfrente, más no en la parte de atrás, donde tiene un cristal mineral. Es un reloj de cuerda manual. Tiene una reserva de marcha de aproximadamente 24 horas. Su resistencia al agua es muy básica, solamente tiene 30 metros, por lo que no es un reloj que debamos mojar. Tiene un precio de entre los 300 y 400 dólares aproximadamente, aunque muchas veces se puede encontrar por menos que eso. Y tiene una complicación muy interesante que es el turbillón. Y vamos a hablar un poquito más en detalle de ese turbillón. El turbillón es una invención de Abraham Louis Breguet, que es uno de los maestros relojeros más importantes de toda la historia y al que le debemos muchas atribuciones que se siguen utilizando en la relojería moderna. Abraham Louis Breguet creó una manera de contrarrestar los efectos que tenía la gravedad en los relojes de bolsillo de aquella época. Recordemos que en ese tiempo, pues al llevar un reloj en el bolsillo todo el día, pues estaba en una posición fija normalmente, además de los tipos de metales que se utilizaban, las aleaciones. Entonces, claro, en ese tiempo el llevar el reloj en una posición todo el día hacía que la gravedad causara estragos en el conteo del tiempo, pues la gravedad se veía reflejada en el volante del reloj. Entonces a Abraham Louis Breguet se le ocurrió una idea para contrarrestar ese efecto negativo que tenía la gravedad en los relojes, y lo que hizo fue un mecanismo que pudiera mantener en constante giro, en constante movimiento el volante, para que así al moverlo de posiciones se contrarrestara ese peso que ejercía la gravedad. En 1795 Breguet logra crear este mecanismo turbillón y en 1801 consigue la patente y bueno, el resto es historia. Ya sabemos que Breguet actualmente es una marca de altísima orología, de mucho lujo y muy reconocida por toda la comunidad. Y bueno, aquí tenemos esa celda funcionando, como pueden ver. Aquí esa celda mantiene en constante movimiento el volante. No confundir con los relojes de corazón abierto a los que se les ve el volante, pero nada más, el volante se queda en su lugar y no tiene más movimiento que el natural de un volante. Aquí, pues como podemos ver, esta celda lo mantiene en constante movimiento. ¿Y dónde nace la confusión entonces de un turbillón o un carrusel? Bueno, pues había subido un video de este reloj en mi cuenta de TikTok, que si no me siguen ahí también subo contenido relojero un poquito más casual. Y una persona me comentó que no era un turbillón, sino un carrusel, cosa que yo tenía entendido que era otra cosa. Recuerdo que hace tiempo vi un video del canal de Hora Local que se llamaba algo así como dos turbillones sobre un carrusel o algo por el estilo. Ese video y el link se los voy a dejar en la descripción, y si el maestro Carlos Matamoros me lo permite voy a poner un pedazo de ese video, un fragmento en el que los ilustre con el reloj del que estoy hablando. Ese reloj era un reloj de Breguet precisamente, donde aparecían dos turbillón, o al menos lo que ahí decía que era un turbillón, montado sobre una carátula que giraba. Y esa carátula el maestro Carlos Matamoros explica que es un carrusel. Él hablaba de que era como una especie de tercer turbillón que hacía girar la carátula sobre su propio eje. Entonces los turbillones giraban y a la vez la carátula del reloj estaba girando. Y yo con esa idea me quedé de que eso era un carrusel. Yo no soy un experto, soy ignorante en muchos temas mecánicos en cuanto a relojería. Simplemente soy un consumidor que pues prueba diferentes relojes y se los muestra desde el punto de vista de un
consumidor, pero pues esto me generó muchísima intriga y me puse a investigar un poquito más allá y encontré varias cosas muy interesantes. Como pudieron notar en el video de Hora Local, el turbillón que ahí muestran es algo diferente, y es que si se dan cuenta, este que tengo en mis manos está girando alrededor de todo este círculo, de toda esta celda. El volante lo tiene moviéndose. Sin embargo, ese turbillón que muestra él está girando sobre su propio eje, no se mueve, y lo podemos comparar para que sea más fácil de comprender con los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. El movimiento de rotación es el que hace la Tierra sobre su propio eje y da origen al día y a la noche. Sin embargo, el movimiento de traslación es el que hace alrededor del Sol y que da origen a las 4 estaciones. Pues bien, podríamos comparar este movimiento que están viendo como el movimiento de traslación. Si se dan cuenta, es todo alrededor, y el movimiento de ese turbillón que muestra Carlos Matamoros en su video lo podríamos comparar con el movimiento de rotación. Está girando sobre su propio eje. Y claro, al percatarme de ese detalle, pues quedé aún más confundido. Dije, entonces, ¿este no es un turbillón? ¿Eso es lo que hace que sea diferente un turbillón a otra cosa? ¿Ese es el mentado carrusel? Yo me quedé intrigado por este tema y me puse a investigar acerca de qué era un carrusel en sí. Y encontré que en 1892 un londinense llamado Van Evoniksen creó un mecanismo que funcionaba prácticamente para lo mismo que el turbillón que había patentado Abraham Louis Breguet, y en esta ocasión se llamaba carrusel. Y en el artículo se hablaba de qué era un carrusel y cómo funcionaba. Sin embargo, el lenguaje que se empleaba era muy técnico al respecto, y para personas que no somos relojeros pues era algo un poquito confuso y difícil de entender, por lo que seguí buscando información con el fin de entender bien qué significaba y qué era cada uno de estos mecanismos y podérselos traer de una manera más simplificada, más asimilable, para que todos podamos entender y salgamos de la duda. Entonces me puse a investigar un poco más a fondo, y debo decir que no hay mucha información al respecto que esté tan fácil a la mano. Me metí a varios foros relojeros, me metí a ver muchos videos, hasta que di con un video que hacía una explicación muy buena, y que es la que yo les voy a pasar a ustedes, esperando que a lo mejor alguien que sepa más del tema que yo pues pueda comentar o pueda contestar o pueda hacer un video hablándonos acerca de las diferencias de estos dos mecanismos. El video en cuestión es uno donde nos muestran una pieza muy refinada y de alta orología de la marca Blancpain. Es una de las marcas más importantes y todo el mundo la conoce, y este reloj en especial tiene una característica que yo no había visto nunca, y es que combina las dos complicaciones. Tiene un turbillón y tiene un carrusel. El video está en inglés, no tiene subtítulos, así que puede que algunas personas no lo vayan a entender, pero para quienes hablen inglés o lo entiendan, les voy a dejar también el link en la descripción del video para que vayan a verlo y vean la explicación más detallada, pero yo se las voy a simplificar para que la podamos entender todos. Resulta que en esta pieza del video de Blancpain deciden poner las dos complicaciones en la carátula, y para nuestra suerte les ponen el nombre a cada una. En la parte de arriba podemos ver una de las celdas y tiene por encima el nombre turbillón. En la parte de abajo de la carátula podemos ver la otra celda y tiene por debajo el nombre carrusel. Entonces ahí ya las podemos empezar a diferenciar estéticamente, que sí lucen diferentes. Y la explicación que da el hombre del video, que me imagino que es una persona ya sea de Blancpain o un vendedor, pero será la persona que nos está mostrando esta pieza, nos dice que el turbillón, que es el que patenta Abraham Louis Breguet, y en esta pieza se supone que es el que está ubicado en la parte de arriba, es precisamente una celda que está conectada por un solo engranaje al barril principal, y esto provoca el movimiento, como les decía, como de traslación, en donde el volante gira alrededor de toda la celda. La diferencia con el carrusel es que en este tenemos dos engranes que están conectados al barril principal del reloj, y que uno controla lo que es el movimiento de la celda y el otro controla el escape. Algo así entendí, esa fue mi traducción. Si me equivoco, por favor corríjanme en los comentarios, pero esto es lo que explica en esencia el hombre del video, de modo que por lo que vimos en esta explicación extensa y esta investigación,
técnicamente este es el turbillón, el que está haciendo el movimiento entero, y el carrusel es el que gira en su mismo lugar, que hace este movimiento de rotación pero sin mover el eje. Entonces creo que queda bastante bien explicado, pero pues sigue habiendo confusión porque hay muchas marcas, entre ellas Breguet, que tienen turbillones, pero que coincide la descripción a lo que vimos aquí como el carrusel. Entonces no tengo idea de cómo funciona eso. Como les digo, no soy relojero y me encantaría que una persona que supiera del tema nos pudiera contestar. Si el maestro Carlos Matamoros llegara a ver este video, pues agradecería muchísimo que nos diera una explicación más extensa de lo que es un carrusel y un turbillón para que lo podamos entender. Pero ese es mi granito de arena. Lo curioso es que también buscando información, buscando otros videos, incluso videos de este mismo modelo, me di cuenta que esta marca hace dos versiones diferentes, pero nos la vende como el mismo. Lo comercializan como reloj turbillón, sin embargo hacen este, que tiene esta celda que mueve el volante, y tenemos la otra versión, que en teoría corresponde a un carrusel, pero también te lo venden como un turbillón. Y lo podemos ver en el canal de Just One More Watch del amigo Yodi, que también les voy a dejar en la descripción el link. Todos los videos que voy a utilizar para ilustrar también van a estar en la descripción. Y en el canal de Yodi podemos ver que es prácticamente el mismo reloj el que él reseña como un turbillón, pero el mecanismo que vemos ahí es distinto, es el otro que vimos, y la parte trasera también es diferente. Aquí podemos ver el patrón de araña tan raro del que al principio me quejé, pero al final me terminó gustando mucho. Pero en su reloj no viene ese patrón de araña, sino que se ve la parte de trasera del mecanismo del reloj. Entonces eso es algo que también me tiene muy intrigado, porque la marca hace los dos mecanismos diferentes, o serán diferentes fabricantes y le ponen el mismo nombre. No sé bien cómo está eso. Ya saben que el mercado chino tiene estas cosas malas, tiene cosas buenas como que podamos tener este tipo de mecanismos en teoría de alta orología a nuestro alcance, pero tienen partes malas que son como esta falta de información de la procedencia de los relojes, de quién los fabrica, etcétera. Entonces pues ahí les queda una curiosidad. Tienen estas dos opciones de la marca, que bueno, como les repito, el mecanismo sirve para lo mismo, pero no está de más mencionar que hay dos diferentes y que se venden como el mismo reloj. La carátula es la misma, la caja es la misma, pero ese mecanismo sin duda es distinto. Centrándonos en esta versión, la verdad es que ha sido una experiencia muy grata tenerlo. Es un reloj que no es para uso rudo, es un reloj bastante elegante. Yo no lo definiría como un reloj de diario, sino más bien un reloj tirando a lo formal, aunque pienso que es para muñecas algo más contundentes, más grandes. Mi muñeca es bastante delgada y creo que no me queda del todo bien, sobre todo para hacer un reloj formal. Creo que es bastante grande. Esos 42 milímetros pues más bien parecieran como para un diver, y esos 48 de altura son los mismos que tiene el Casio Marlin. Entonces me parece, en mi opinión, un reloj bastante grande. Sin embargo, por la propia naturaleza del reloj, por ver el movimiento ese que tiene en la carátula, creo que es muy elegante aún así. Y bueno, esa carátula que es preciosa, que quizá no se alcanza a distinguir tanto en cámara, pero créanme que en persona es muy muy bonita. Cuando le da el sol es una preciosura ver todas esas estrellas, esos brillitos resaltando en la carátula. Y bueno, la verdad me gustó bastante. Y bueno, tenemos también la representación del sistema solar. Tenemos ahí al Sol, lo que parece ser Venus por la órbita, y la Tierra. Entonces, bueno, pues es un diseño bastante interesante. Los marcadores, como podemos ver, son metálicos, muy discretos, pequeños. Es un reloj que no es tan legible, pero que lo que menos buscamos en este reloj es leer la hora. Yo creo que es un reloj muy vistoso para lucirse en algún evento de gala o algo por el estilo. Y pues ese precioso turbillón que tenemos ahí girando. Las manecillas tienen algo de pasta luminosa, aunque es pésima, ni siquiera se las voy a mostrar porque no dura prácticamente nada. En la parte de atrás tenemos un patrón de araña que, como les digo, al principio no me gustaba. Cuando yo vi esto anunciado
no me encantó. Yo dije, ¿por qué no dejan que se vea la parte trasera del mecanismo? Sin embargo, al tenerlo en persona, en las manos, la verdad es que se ve muy bonito y es muy vistoso, y de hecho eso le encantó a mis amigos cuando se los mostré. Es una de las partes que más les gustaron. Ahí tiene turbillón, bueno, movimiento turbillón escrito, y tiene el nombre de la marca y el logo de la marca, y tenemos unos tornillos ahí azulados que me imagino que serán pintados, no creo que sean azulados al fuego. Tenemos también unas inscripciones que dice acero inoxidable, a prueba de agua, zafiro, turbillón y mecánico. Entonces es como una descripción del reloj. La corona de cebolla es una de las partes que también me gusta mucho del reloj porque lo hace muy fácil de manipular. Sin embargo, me he percatado que con la cuerda debemos ser un poquito cuidadosos, porque al momento de darle cuerda tenemos que regresar hasta sentir un tope para que el reloj se cargue. Si dejamos la cuerda como dándole y la soltamos, la cuerda se regresa, la corona toda como que se desenrosca y pierde toda la carga. Eso es algo que yo no había visto en otros mecanismos. Normalmente simplemente le das y se va cargando. Aquí tienes que darle y como regresar hasta que sientes un tope para que el reloj se vaya cargando. Entonces ese es un aspecto raro, no sé si es positivo o negativo, pero hace definitivamente más curioso y más difícil de utilizar este mecanismo, y pues puede ser que alguien lo llegue a estropear si no tiene el suficiente cuidado. Entonces es una consideración que hay que tener, pero una vez que entiendes cómo funciona realmente es bastante fácil, y no creo que sea algo que yo diría para que te impida comprar este reloj. Es un reloj pesado y grande, pero no se ha hecho para nada incómodo de llevar. Lo que sí es que yo le cambiaría esta correa porque se siente de mucho menos calidad que el resto del reloj. El broche está muy bonito y como podemos ver aquí tiene una especie de decorado ahí. Creo que le dicen perlage a ese acabado. Y es un broche de mariposa bastante funcional, que como podemos ver cierra en 2 pasos. Muy bien, aquí tenemos la hebilla firmada con la marca. Entonces todo en el reloj está bastante bien. La carátula es la parte principal sin duda, y creo que la parte más floja es la correa, que yo, repito, se la cambiaría, aunque aquí dice que es piel genuina y yo creo que sí lo es. Debe ser una piel de baja calidad porque no se siente muy buena. También por este precio no creo que podamos pedirle mucho más. Con el simple hecho de tener un turbillón funcional, yo creo que vale mucho la pena este reloj. Y encima tenemos cristal de zafiro que hace que bueno, sea un reloj difícil de rayar en el cristal. Tenemos buenos acabados, simples, es casi todo el reloj pulido, por no decir todo. No veo ninguna especie de cepillado, pero le queda bien porque es un reloj formal. Entonces los pulidos van bien con relojes que no maltratemos mucho para que no se noten mucho los rasguños. Y bueno, es un reloj que es más bien una curiosidad mecánica y una joya. Entonces creo que cumple muy bien su función, verse bonito, verse llamativo por las razones correctas. Es un reloj que no está fuera de lugar, que es muy llamativo por ese movimiento del turbillón en la carátula, y que seguro va a ser un gran tema de conversación. A la hora de que la gente lo vea te van a preguntar, oye, ¿por qué se ve esa parte del mecanismo? ¿Qué es? Y entonces puedes entablar una bonita conversación. Entonces creo que no hay mucho más que decir de este reloj. Sin duda me encanta, creo que es una gran oportunidad por el precio para tener acceso y contacto con otros mecanismos que no podríamos acceder hace unos años. Entonces nada más, déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué creen ustedes acerca de este reloj? ¿Se lo comprarían? ¿No se lo comprarían? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Lo que sí debo decir es que una de las partes más negativas es que va a ser muy difícil encontrar a alguien que le dé servicio a este tipo de reloj con los años, porque bueno, es un mecanismo que para la mayoría de relojeros que habiten en nuestras zonas va a ser desconocido. Entonces creo que no cualquiera le va a meter mano, y quien le meta la mano tiene que saber para no estropearlo, porque son mecanismos muy delicados. Es un reloj que no podemos estar golpeando, que no podemos estar tratando mal, porque se va a descomponer, es frágil. Entonces esas recomendaciones les doy. Piensen muy bien en que cuando se le tenga que dar servicio probablemente sea un problema llevarlo con alguien, y que es un reloj que no puedes maltratar bajo ninguna circunstancia, porque va a ser muy difícil conseguir refacciones y va a ser fácil que se estropee. Entonces bueno, creo que se ha dicho todo lo que se tenía que decir del reloj. Mi opinión personal es que vale mucho la pena y que lo recomiendo ampliamente, sobre todo cuando está por debajo de los $300, que muchas veces lo encontramos en oferta en estas tiendas chinas. Entonces ya saben ustedes, déjenme en los comentarios su opinión.
Les recuerdo que todos los recursos gráficos que usé y toda la investigación que hice van a tener los links en la caja de descripción para que ustedes lean más. Y bueno, sigo extendiendo la invitación a que si alguien sabe más del tema y ve algún error que yo haya tenido en la explicación o quiere complementar la información, con todo gusto lo puede hacer en la caja de los comentarios o en algún video, etiquétenme, lo que sea. Pero bueno, todos nos nutrimos de este tipo de investigaciones, todos nos nutrimos de este tipo de información y creo que eso se basa la comunidad relojera en compartir. Así que yo les dejo mi granito de arena y me despido. Muchas gracias a todos, y si quieren ver fotos de este reloj y de todos los que voy trayendo en el canal, si quieren ver los relojes que voy a traer al canal antes de verlos aquí, pueden seguirme en Instagram. Es todo por mi parte y nos vemos en un siguiente video.